no es un romance, no es romantasy. No es un romantasy y no es un dark romance. Este libro es todo menos romance. Alchemist es un libro muy peligroso de leer y voy a repetir algo que escucho que muchas personas están diciendo, que es que este libro no es para todos y más específicamente no es para todas. Y no digo esto por lo explícito o por lo crudo que puede ser, que según sé no es tampoco tan chocante si es que estás acostumbrado a este tipo de libros. Digo esto porque creo que me parece muy importante hablar de la romantización del protagonista masculino de esta historia y de la contradicción que hay en redes sobre si esto es un romance o no. Personalmente creo que sí es un romance, solo que no es uno que se pueda o se deba idealizar. Y antes que nada quiero decir que yo sí leí Manaclet antes de saber incluso que iba a salir Alchemist. Me encantó, me destruyó como a la mayoría, pero creo que al leer Alchemist esta vez fui un poco más crítica porque de verdad me interesaba saber cómo hizo Selling You para sacarnos esta historia de su origen y entregarnos algo completamente independiente. ¿Cuáles serían los puntos fuertes y qué partes estarían ahí solamente para sostener a la trama? Y ahora, después de leer el libro, tengo mis opiniones mucho más claras. Pero quiero aclarar que no me decepcionó el libro. Aunque estaba emocionada, realmente no esperaba encontrarme con una obra maestra. Yo sabía a lo que venía y me gustó el proceso de volver a destruirme. Digo esto porque sé que al ser un libro con tanto hype, hay muchas personas que leyeron el libro con la intención de criticar, porque obviamente si todo el mundo está diciendo que le encanta el libro, las opiniones que estén en desacuerdo van a ser más llamativas. Si alguien dice que odia algo que muchas personas están amando, esas personas que están amando van a querer escuchar por qué no te gustó. Cosa que creo que no está mal, pero sí me pareció muy simpático ver que decían, por ejemplo, ya leí el capítulo 1 y estas son las 50 cosas que no me gustaron. Estos son los 50 errores que encontré en el prólogo. Y es de, obviamente si estás empezando a leer el libro con esa actitud, es más que nada para hacer una crítica del libro. O sea, no me vendas con que compraste en la librería porque pensaste que te iba a gustar. No, estás comprando para analizar, criticar y hablar de eso para que el algoritmo le favorezca tu contenido. Cosa que no está mal tampoco, pero cada quien. El punto es, esa no es mi intención con este video. A mí me encantó el libro, pero eso no significa que no pueda tener una opinión medianamente objetiva. Voy a tener un sesgo de fanatismo porque me gustó el fanfic y también me gustó el libro. Pero antes que nada, hola, soy Ruth. Si estás procrastinando alguna tarea o querés hacer algo productivo, puedes usarme como sonido de fondo y yo te acompaño con este análisis. Seguro si entraste a este video ya sabes, pero Alchemist es una novela de fantasía oscura escrita por Selling You, ambientada en un mundo devastado por la guerra. La historia transcurre en Palladia, una ciudad dividida por dos fuerzas opuestas que serían los nigromantes, que usan la resonancia, una forma de energía parecida a la magia, para imponer su voluntad y controlar todo. Y la resistencia, formada por alquimistas de la Orden de la Llama Eterna. Elena Marino, nuestra protagonista, forma parte de este grupo, pero la resistencia pierde. Elena es capturada y puesta en un tanque de privación sensorial donde su cuerpo queda conservado por 14 meses. Cuando la sacan, descubren que perdió los recuerdos de los últimos 19 meses de guerra y como esas memorias podrían ser claves, la envían con el Sumo Inquisidor, que sería el líder del régimen enemigo, para que él intente recuperarlas. Para mí, Alchemist es una representación muy potente de los sacrificios que hacen las víctimas de guerra y hasta qué límites pueden llegar a cruzar para salvarse y salvar a los suyos. Habla de cómo ciertos grupos religiosos pueden radicalizarse hasta convertirse en sectas que te consumen desde dentro. Y también de cómo el papel de las mujeres en la guerra ha sido minimizado hasta desaparecer por completo. Pero también trata, y acá es donde me genera un poco de conflicto, de dos personas que tienen una relación, ni siquiera sé cómo describir en una palabra. Es una relación muy compleja, tóxica, violenta, desgarradora y cruel. Porque se conocen en medio de una guerra, pertenecen a bandos opuestos y llevan encima 6 años de conflicto. Eso se nota en cómo están física y mentalmente, en cómo se relacionan entre ellos dos. Ambos se sienten usados por la guerra, reducidos a herramientas, y lo que los atrae mutuamente es justamente ver en el otro algo más que lo que la guerra hizo con ellos. Lo que pasa es que sabes tanto de ellos, de lo que sienten, de lo que les hicieron hacer y de lo que tuvieron que sacrificar
pensar que es imposible que no te hagan sentir nada, que no tengas tanta empatía con ellos. Y hablando de entrada, del elefante en la habitación, para quienes ya leyeron el libro, porque obviamente esta parte es spoiler, la escena de la violación fue devastadora. Yo en esa escena estaba hecha un mar de lágrimas. Creo que me generó un impacto mucho más grande que lo que fue en Manaclet. No sé si esa luego era la intención, pero a mí siento que me dolió muchísimo más. Y aunque no creo que esa escena específica esté romantizada, también creo que confiar en que las lectoras no van a justificar o romantizar algo así, pienso que es confiar demasiado. Sobre todo teniendo en cuenta cómo está construida la historia y lo obsesivo que es Kane en su forma de amar, que entra tan perfectamente en el cliché de villano que está dispuesto a sacrificar el mundo entero por su amada. No creo que Alchemist esté dirigido a un público que sepa diferenciar la empatía de la redención, y eso es un problema, porque la historia no hace un esfuerzo muy grande en darte a entender que ambos están mal, que hay cosas que no se pueden olvidar o justificar. Creo que vas a darte cuenta solo si estás interiorizada en estos temas, muy bien informada, o diría incluso con los pies bien sujetos en esta realidad. Y eso nos lleva al primer tema. Sí, Alchemist es romance, o al menos tiene mucho romance en la historia. Yo sé que el contexto de guerra hace que no querramos simplificar todo a decir que es una novela romántica y ya, porque en realidad no es una novela romántica y ya. Obviamente tiene muchas cosas explícitas, tiene todo este ambiente oscuro, turbio, pero eso no quita que sí tiene romance y es una gran parte de la historia. Les pregunto a quienes leyeron el libro, ¿van a decirme que no sonrieron en ninguna escena de Elena y Kane? ¿No se emocionaron en ninguna interacción? ¿No les dolió cuando se separaron y no sintieron alivio cuando se volvieron a encontrar? Porque creo que las respuestas a esas preguntas son lo que definen si es que es una historia romántica. Y como autor, ¿podés hacer que una novela de romance se sienta tan turbio? La prueba de eso es este libro, pero también tenés la responsabilidad narrativa de evitar que ese romance se idealice o se romantice sin cuestionamientos. Y eso requiere esfuerzo extra. Yo no creo que la intención de Céline Yu haya sido romantizar cosas como la violación y la tortura, pero para que eso no ocurra, tenés que trabajar activamente en cómo se cuenta la historia. Tenés que decidir dónde pones luz y dónde dejas la sombra, sobre todo cuando relatás escenas tan explícitas. Y creo que el ejemplo más claro de lo que pasa cuando no se hace ese trabajo está en la última página del libro, en esa imagen que todos recordamos. Eso es lo que pasa cuando contás una historia mostrando solo ciertas partes y omitiendo otras. Si comparamos a Alchemist con otras historias de romance oscuro, se nota el potencial que tenía y cómo cambia todo cuando seguís la misma trama, pero lo contás de otra forma. Voy a mostrarles mi punto con un papel y con una caja. En un romance oscuro encontramos lo mismo: ambiente pesado, protagonistas moralmente grises, relación ambigua y escenas románticas. Pero el romance no es el centro, es lo que envuelve el verdadero argumento. Voy a usar esta caja como el argumento. Esto es el argumento de la historia. Y esto es el romance en una historia de romance oscuro. Esto es lo que hace el romance oscuro. Esto es lo que ocurre en la historia. Entras y te encontrás con ese romance, pero es solo lo que envuelve el verdadero punto de la historia. Ya sé que es un ejemplo muy estúpido con esto, pero es la única forma que tengo de explicar cómo está en mi cabeza. Te hace enamorarte de personajes muy cuestionables y después preguntarte ¿por qué me emociona alguien así? ¿Por qué me atrae su forma de ser? Cuestiona nuestra atracción por el poder, por la venganza, por la sumisión, y al final los protagonistas suelen enfrentar las consecuencias de sus actos y el lector las acepta porque entiende que ese castigo forma parte del mensaje que te está dando la historia. Y otra vez, el romance nos seduce, pero después nos obliga a mirar lo que hay adentro. El horror, el trauma, el conflicto moral. Y lo que creo que pasó con Alchemist es totalmente lo contrario. El marketing, la estética, las reseñas que hacían de los libros, en todos lados te venden como un libro de guerra, de sacrificio, de sufrimiento, de trauma. Y sí, eso está desde el principio. Pero después te muestran una historia de amor que surge dentro de todo eso. En Alchemist está al revés. Tenés en el centro la historia de amor y lo que envuelve es toda la guerra y el sufrimiento. Esto es lo que te atrae, pero sacas eso y está el romance. Lo que se está vendiendo es una historia de amor envuelta en guerra, sufrimiento y tragedia. Y el problema con esa capa, o sea, la guerra, es que es
muy fácil de retirar. Lo que queda dentro es el romance. Eso se convierte en el foco emocional. Y eso se nota en los comentarios que dejan sobre el libro. Vi muchos videos de lectoras que decían, yo no sé cómo voy a amarle después a Kane. Es como que llegan súper horrorizadas por la relación de ellos dos. Y los comentarios son, ay, aguanta un poquito más. Después vas a saber la explicación de todo. Te vas a sorprender con lo que se viene, con lo que se esconde. ¿Y qué es lo que se esconde? El amor que se tenían. Tenés que escarbar en lo turbio para llegar al romance. ¿Se entiende la diferencia? Creo que incluso en el final, el que se enfoquen tanto en cómo están viviendo después del trauma, en la forma en la que están teniendo una vida relativamente normal, o al menos lejos de toda la guerra, y que el final de la guerra con los nigromantes quede tan en segundo plano, es una muestra de que la historia se centra más en el romance y en los protagonistas que en el conflicto y en la guerra. Y con esto no digo que la historia dé a entender que la relación está bien. Cada vez mi cabello está secándose y tomando poder propio. Sé que hay escenas donde te muestran la realidad de las cosas, pero es que hay tanto énfasis en cómo se siente Kane después de asesinar, de lo mal que se siente, de cómo fue obligado, que cuando otro personaje lo trata como es un asesino, sentimos cierto rechazo, como si esa persona estuviera siendo injusta, porque estamos tan metidas en la perspectiva de Elena que terminamos viendo a Kane a través de sus ojos. Y sí, hay muchas críticas hacia las lectoras que romantizan y justifican, como justamente es el punto de este video, pero creo que no es solo responsabilidad de quien lee, sino también de cómo está escrita la historia. Yo no creo que Céline Yu haya querido romantizar la violencia, como ya dije antes, pero sí creo que era su responsabilidad elegir dónde pone el foco, qué se muestra y qué se omite. En mi opinión, Zen puso mucho más esfuerzo en justificar cada cosa mala que Kane hacía, o al menos en mostrarnos cómo Elena justificaba, que en explorar cómo la guerra desestabilizó todo, cómo ellos perdieron la parte racional, específicamente Kane, cómo se volvió insensible a todo lo que hacía. Eso para mí hubiese sido muchísimo más interesante, que entremos en su cabeza y viéramos cómo poco a poco perdía la parte racional y empática. Aún así, creo que la atracción y obsesión que sienten el uno por el otro tiene sentido dentro de la historia. Elena es alguien que sus propios amigos dejaban de lado. Siempre pensaba en los demás antes que en ella. Estaba tan necesitada de atención que lo que Kane le ofrecía, admiración y posesión, se sentía como algo nuevo. Y sí, creo que muchas personas se quejaron de cómo Kane trataba a Elena como una posesión todo el tiempo y que Elena aceptaba eso tan tranquilamente. Pero hay que recordar que ella ya se sentía como un objeto, como una herramienta al servicio de otros. Lo que ella encontró en Ferrum fue otra forma de ser objeto, pero esta vez como algo que debía ser protegido. Es una lógica muy tóxica, pero también muy humana, creo yo. El decir, esto es mío, por eso cuido, pero por una persona. Como cuando compramos un libro y no queremos ni leer ni prestar, solamente que esté ahí para que admiremos lo hermoso que es. Porque no es que Kane pidiera sumisión por parte de Elena. Lo que le atraía de ella es que justificara todo lo que hacía. Esa era su forma de devolverle algo a Kane. Su obsesión con ella tiene sentido porque ya no le queda nadie en el mundo. Antes estaba su mamá, pero después solo Elena vio en él algo más que un genocidio. Y ahí es donde te das cuenta de lo dañada que está Elena, no solo por verle como algo más, sino por entregarle su amor incondicional y justificar todo lo que hacía. Ambos eran de una forma muy tóxica lo que el otro necesitaba. Y es un poco frustrante ver cómo media parte de las lectoras de esta historia digan que no es un libro de romance, que es un libro de tragedia, de guerra, de sacrificios, y la otra parte sean personas diciendo cómo fantasean con un amor como el de Kane. Creo que esta relación se pudo haber llevado de otra forma. Por ejemplo, con más escenas de Elena preguntándose por qué le atrae a alguien así. ¿Por qué podía empatizar con un genocidio? Esa crisis donde te preguntas por qué me gusta lo que me gusta, qué hay dentro mío que me hace pasar tantas cosas imperdonables, y después darte cuenta que nadie más sentiría eso y que estás mal de la cabeza por enamorarte de alguien así. Me hubiera parecido interesante que Elena pasara de preocuparse por todos en la resistencia a que se preocupe solamente por Kane, que se entregara a ese amor irracional, pero así de una forma extrema. Creo que una forma de amor que me hubiera interesado ver en Elena es algo como lo de Cersei en Juego de Tronos, que Elena dijera
ahora solo somos Kane y yo contra el mundo, nada más importa. Que no justificara sus actos porque no ve la muerte de alguien más como algo importante, porque la única vida que importa es la de Kane. Porque nadie dice que Cersei es buena, por ejemplo, nadie le justifica. Podemos tener empatía por ella en algunas escenas, pero sabemos que es una mala persona. En cambio, en Alchemist, Elena se preocupa por todos, pero también justifica que su novio sea un asesino. Intenta que la resistencia gane, pero también tiene una relación con el enemigo. Pienso que es un personaje muy pasivo para el potencial que tenía. Y con Kane me hubiera encantado ver cómo la culpa, porque eso es algo que tenés muy presente en el libro, la culpa que muchas veces siente Kane al momento de hacer las cosas malas que hace. Pero me hubiera gustado que esa culpa lo empujara a alejarse de Elena, que él no entendiera el porqué de su amor, que sí tuviera ese amor obsesivo por ella, pero que le resultara raro sentirse amado también de esa forma, que pensara no merezco arruinarte con mi presencia. Creo que eso hubiera sido más realista y hubiera sido más difícil de romantizar porque quedaría muy claro lo mal que están ambos, que eso no quita que igual seguramente iban a poner a Kane en un pedestal como ya lo hacen con otros villanos atractivos, pero creo que se entendería más como mame, o al menos sería más fácil ver lo estúpido que es idealizar un personaje así, porque los comentarios que leo hablando de Kane es como, ay, mis niños, yo solo quería que ellos estuvieran bien, que tuvieran su final feliz, ellos se merecen todo, Kane se merece un final feliz. Y decían eso de forma no irónica. Incluso vi un TikTok que decía, o sea que él se queda como el villano y ella como la olvidada, así súper triste, y es como, sí, o sea, literal, él era el villano. Lo de Elena obviamente es muy injusto, esa es la parte más dolorosa de todo el libro, que la hayan olvidado, que no hayan reconocido todo el esfuerzo que ella hizo por la resistencia. Pero lo de Kane fue literalmente contar la reputación que él mismo creó, asesinando en masa a gente inocente. Leí que muchas personas que no disfrutaron el libro decían que Alchemist no es tan profundo como queremos vender que es. Y realmente no creo que sea tan profundo en cuanto a construcción del mundo y la organización de la historia. Pero sí es muy intenso. Cómo se describen los sentimientos, cómo se vive el trauma. Se siente muy real. Por ejemplo, la forma en la que Elena se siente usada, como si su valor estuviera solo en lo que ella pudiera aportar, es algo con lo que muchas personas pueden identificarse. Esa idea de no sos lo que sos, sino lo que das. Hay una escena que se me quedó grabada en la cabeza, que es cuando Elena despierta una mañana después de una noche horrible, sale al patio de la mansión donde está encerrada y ve el inicio de la primavera. Y esa belleza le parece una traición. Esa forma de ver el mundo tocó una fibra sensible dentro mío. Voy a leerles ya que tengo acá el libro. Vio ramilletes de azafrán y campanillas de invierno asomándose entre la hierba muerta. Las parras negras que cubrían la casa estaban salpicadas de brotes verdes y habían bandadas de pájaros que piaban al surcar los cielos. Era un paisaje precioso, pero ella lo sintió como una traición. El mundo no debía seguir siendo bello, debía estar muerto y frío, como un reflejo perenne de la vida miserable de Elena. Pero el mundo había seguido su curso, dando paso a una nueva estación, mientras ella no podía hacer lo mismo. Estaba atrapada eternamente en el invierno, en la estación de la muerte. Creo que el consentimiento y el trauma es algo que se simplifica mucho en las reseñas que vi. En mi opinión, las escenas de violación no eran necesarias. Ya entendíamos que los personajes estaban completamente destruidos, que no les quedaba nada. Esa parte me pareció innecesaria, además de incoherente, porque te dicen que tenían conocimientos médicos avanzados, pero no podían hacer una inseminación. En el fanfic creo que se entiende mucho más, porque en el mundo de Harry Potter no hay términos médicos como ligadura de trompas, pero en Alchemist eso ya no se sostiene. Aún así me molestó mucho cómo otras personas se burlaban o se enojaban con la reacción de Kane. Vi varias reseñas que decían como, ay, encima ponen que no le gustó para que empatices con él, qué asco, es un violador, no tiene justificación, y quieren romantizar poniendo que no le gustó. Y decir eso me parece algo muy simplista, porque en el libro te muestra que Elena es su adoración. Kane todo el tiempo quiere que ella siga viva, que se escape de la guerra. Ni siquiera tiene planes propios, eso se dice al final. Ni siquiera él sabe qué hacer porque su meta de vida era proteger a Elena, que Elena salga de la guerra y que viva. Si me decís que vomitó, que lloró, que sufrió haciendo lo que hizo, te creo, porque me dijiste toda la historia que Elena era su adoración. O sea, eso tiene sentido con la historia que te cuentan, el que le haya dolido tanto. Encima también dicen, no, siempre tenés la opción de negarte, y literal, no.
O sea, ¿qué libro leímos? Toda la historia te dicen que ellos casi nunca podían decidir lo que hacían, fueron obligados a hacer cosas horribles que destruyeron su salud mental. Ese crimen en específico le duele muchísimo más porque se trata de Elena, no se trata de extraños a los que ya se acostumbró a no sentir empatía. Una crítica que vi y que genuinamente no entiendo es cuando dicen que el libro es antifeminista y pro patriarcado. O sea, eso de verdad no entiendo, no sé a qué se refieren cuando dicen eso. Si tienen esa opinión, explíquenme en los comentarios porque no sé a qué se refieren con eso. Porque hasta donde yo entendí, ese es el mensaje. Cómo las mujeres son invisibilizadas en la guerra, cómo quedan siempre en segundo plano, cómo son torturadas. Elena está profundamente traumada por el rechazo que sufrió siempre. No creo que sea una persona normal como para tratar su sumisión como antifeminista. O sea, no es la imagen fuerte que esperamos, pero entendés el porqué. Y no es solo por ser mujer. Tiene una explicación la forma en la que ella percibe el mundo. Tengo otras opiniones de la historia en general, pero se está alargando el video y en realidad quería hablar más específicamente de su romance. Solo quería centrarme en los temas que giran en torno a la relación de los protagonistas, porque creo que ahí es donde Alchemist tiene su mayor complejidad y también sus mayores contradicciones. Bueno, en conclusión, Alchemist es una historia que te destruye, te emociona y te incomoda, pero también es una historia que exige responsabilidad, porque cuando contás una historia tan turbia, tan intensa, tan violenta, tenés que decidir lo que querés que el lector sienta, y si no decidís, el lector va a decidir por vos, y ahí es donde empieza la romantización. Yo no creo que el libro sea malo, al contrario, a mí me encantó, pero creo que es necesario hablar de cómo nos hace sentir, de lo que nos hace justificar, y de lo que nos hace pensar que el amor puede con todo, incluso con lo imperdonable. Y eso, gracias por llegar hasta el final del video. Esta es solo una mirada entre muchas, así que si pensás diferente o igual, te leo en los comentarios.